Señoras y señores, bienvenidos a Memoria 68, el programa en el que retrocedemos 50 años para recordar los Juegos Olímpicos de México y el entorno social y cultural en que se desarrollaron. Esta vez desde el fantástico escenario de la Sala de Armas Fernando Montes de Oca tendremos en momentos olímpicos el novedoso diseño de México 68, la Villa Olímpica, las esculturas de la Ruta de la Amistad, los momentos culminantes del torneo de fútbol, el Estadio Azteca, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y el comité organizador de esos Juegos. En Historia y Sociedad, el polémico arte de Andy Warhol, la escultura de Alexander Calder en el Estadio Azteca y el extraordinario escultor mexicano Sebastián. Aquí comienza Memoria 68. Para los atletas, compartir la vida en comunidad deportiva es casi tan importante como la misma competencia. Desde los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, surgió la primera Villa Olímpica, un espacio para congregar a todos los deportistas participantes en instalaciones donde pueden descansar y convivir. Para la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968, además de la creación de algunos escenarios para las justas deportivas, fue necesario que el comité organizador proporcionara lugares donde los competidores y oficiales de los equipos pudieran alojarse durante su estadía en México. El Comité Olímpico Internacional estableció que los alojamientos debían estar localizados lo más cerca posible del estadio principal, los campos de práctica y demás instalaciones. El comité organizador mexicano decidió la construcción de 2 conjuntos habitacionales en la delegación Tlalpan, uno para jueces, árbitros y participantes del programa artístico y cultural llamado Villa Narciso Mendoza, ubicado en la zona de Cuapa, y el otro destinado para competidores y oficiales conocido como la Villa Olímpica Libertador Miguel Hidalgo, ubicada junto a la Ruta de la Amistad y cerca del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. La Villa Olímpica, un proyecto desarrollado por un equipo de arquitectos encabezados por Héctor Velázquez y conformado por 29 edificios para los atletas, comenzó su construcción el 2 de mayo de 1967. Fue inaugurada el 17 de septiembre de 1968 por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Al inicio de las excavaciones, ocurrió lo que algunos arqueólogos ya esperaban: el hallazgo de importantes vestigios de la cultura de Cuicuilco, población que había sido sepultada por la lava del volcán Xitle, el cual entró en actividad 4 siglos antes de la era cristiana. Por tal motivo, para realizar las obras de exploración y construcción de la zona, fue necesaria la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El inmueble de la Villa Olímpica incluyó además un club internacional, diseñado para proporcionar la recreación de los atletas y el cual comprendía un auditorio, una cafetería, una terraza piscina y una sala de billar. Posterior a los Juegos Olímpicos en México, esta villa se convirtió en uno de los complejos residenciales más emblemáticos de la delegación Tlalpan, además de que sus instalaciones deportivas, como canchas de fútbol, alberca, pista para correr y gimnasio, buscan continuar con el espíritu deportivo de aquellos Juegos de 1968. Originalmente era un proyecto de viviendas particular que fue utilizado para albergar la Villa Olímpica. Y parte de este proyecto incluía todo lo que hoy conocemos como el Deportivo Villa Olímpica, que eran todas las instalaciones de entrenamiento para los atletas. Actualmente pues vemos que ambos tipos de instalaciones siguen totalmente en funcionamiento. La Villa Olímpica como lugar habitacional y el deportivo sigue siendo utilizado como un espacio para practicar diferentes tipos de deportes. Dentro de todo este tipo de eventos que se hicieron, hubo uno que destacó por sobre los demás, que fue la Ruta de la Amistad. La Ruta de la Amistad fue la primera ruta escultórica a nivel urbano que se hizo en el mundo. Entonces, era con un sentido ecuménico para poder, simbolizar la amistad entre todas las razas del mundo, ¿no? Recuerden que
el lema de los Juegos Olímpicos de México 68 fue la paz. Y en ese sentido, la Ruta de la Amistad se englobaba en ese sentido, ¿no? Al dar cuenta de esa hermandad que podrían hacerse, ¿no? Entre los diferentes habitantes del planeta. Este proyecto fue presidido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien había descubierto que en los antiguos Juegos Olímpicos en Grecia, además de las justas deportivas, se celebraban también competencias culturales. Así, en coordinación con el escultor Matías Goeritz, nacido en Alemania y radicado en México, surgió la Ruta de la Amistad, en la que se convocó a los mejores artistas de cada continente para participar. Goeritz tenía la idea de colocar estructuras abstractas y monumentales entre las zonas de San Jerónimo y Cuemanco, a lo largo del anillo periférico, una de las vialidades más transitadas de la Ciudad de México. Tanto él como el arquitecto Ramírez Vázquez seleccionaron al grupo de artistas que intervendrían en la conformación de la ruta y dispusieron 3 requerimientos para la creación de las esculturas. Cada una de ellas debía tener un diseño abstracto, estar concebida para escala monumental y utilizar el concreto como principal material de construcción. Bajo esta norma, 19 esculturas conforman esta exposición pública, en la que se incluyen piezas creadas por los artistas mexicanos Ángela Gurria, Helen Escobedo y Jorge Dubón, además de otras 3 obras colocadas al exterior de los espacios deportivos más característicos de la Ciudad de México. La altura de las esculturas de la Ruta de la Amistad va de los 7 hasta los 26 metros y es considerada el corredor escultórico más grande del mundo con 17 kilómetros de longitud. Para asesorarlo en las decisiones sobre el tamaño y lugar de las obras, Matías Goeritz invitó a Herbert Bayer, un diseñador gráfico, artista y arquitecto austriaco, quien fue parte de la escuela Bauhaus. Finalmente, las esculturas se dispusieron cada una con 1 kilómetro de separación y representando a países como Australia, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Israel, Holanda, Hungría, Japón, Marruecos, México, Polonia, Suiza y Uruguay. Tal fue la novedad de esta iniciativa que diversos artistas y fotógrafos la plasmaron en sus trabajos, como la actriz Raquel Welch en su video Space Dance, donde aparecen las esculturas de México, España, Austria, Estados Unidos y Holanda. Sin embargo, con el paso de los años, la Ruta de la Amistad fue perdiendo popularidad y cayó en el abandono, enfrentando distintos problemas como la construcción de grandes vías y edificios a su alrededor, así como el vandalismo. Yo creo que actualmente no están tan desatendidas gracias a un grupo que se ha formado ahí, a una fundación de protección a esas obras, pero estuvieron muy desatendidas, casi se pudieron haber perdido, ¿no? Pero ya están más o menos reubicadas. Sí se las ha comido el crecimiento de la ciudad. Matías, eso era lo que criticaba, que decía, bueno, no quisieron gastar más para hacerlas más grandes, para que perduraran en proporción urbana bien. Y se la está comiendo la ciudad. Y sí, y ahora ya se ven pequeñas, ¿no? Fue hasta la década de los 90 cuando un grupo de personas preocupadas por el estado del paseo escultórico crearon el Patronato de la Ruta de la Amistad, que tiene como objetivo conservar cada escultura a través del apoyo de la iniciativa privada, haciendo como primer trabajo la reubicación de las obras. Además de ser uno de los proyectos urbanos más importantes que dejaron los Juegos Olímpicos de México en 1968, la Ruta de la Amistad plasma en el trabajo de los escultores, arquitectos y artistas los lazos de fraternidad de México con las naciones del mundo. La Ruta de la Amistad resultó una gran oportunidad para reunir a grandes escultores de todo el mundo. Además de los 19 artistas provenientes de distintas naciones, otros 3 hicieron aportaciones escultóricas al proyecto. Matías Goeritz con la Osa Mayor, que se encuentra en el Palacio de los Deportes. Germán Cueto con el Hombre Corriendo, ubicada en Ciudad Universitaria. Y Alexander Calder con el Sol Rojo, exhibida en el Estadio Azteca. Alexander Calder, considerado el máximo representante de la escultura cinética abstracta por sus obras llenas de dinamismo y movimiento, fue invitado de honor del Comité Olímpico a la Reunión Internacional de Escultores, la cual formó parte del programa cultural de los Juegos Olímpicos de México. Desde 1925 comenzó a crear figurillas de madera y alambre,
pero fue en el año de 1931 cuando creó una obra que Marcel Duchamp bautizó como Móvil. Esta sería una de las creaciones que hicieron que Calder destacara en la escultura moderna. El escultor se había propuesto crear obras abstractas dotadas de movimiento, que reflejaran los efectos cambiantes de la luz. Fue en su visita a México en 1968 que se aprovechó el momento para darle un caluroso homenaje y gran reconocimiento por su forma de transformar la naturaleza a través de la escultura móvil. No obstante, Alexander Calder también es conocido por sus estábiles o esculturas no móviles, las cuales normalmente son grandes y de color oscuro. Un ejemplo de ello es justamente el Sol Rojo, una figura de acero de 25.8 metros de altura, conformada por 3 patas que emergen de círculos concéntricos azul con blanco pintados en el piso, los cuales sostienen un círculo rojo en la parte de arriba. Esta fue la escultura de mayor tamaño elaborada por Alexander Calder, la cual se adecúa al colosal Estadio Azteca, que cuenta con la mayor capacidad de espectadores en México. Con el tiempo, el Sol Rojo se ha convertido en el ícono más representativo de este recinto deportivo. Yo creo que en la actualidad hay excelentes escultores después de mi generación y hasta los jóvenes actuales, incluso los que están haciendo instalaciones y cosas de este tipo, pues tienen un talento extraordinario y eso se ve día a día. Yo creo que no va a parar, que siempre habrá mucho en la pintura, en la escultura, en el arte en general. El Estadio Azteca, considerado uno de los mejores estadios de México y del mundo, había sido concebido por el laureado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien ya era reconocido por ser constructor de numerosas escuelas en México y quien posteriormente obtuvo gran reputación como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos en 1968. Ramírez Vázquez estuvo convencido desde el inicio que una obra de este tamaño e importancia no perdería nunca su valor. Así, en el año de 1962, en presencia del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, y el presidente de la FIFA, Sir Stanley Rous, se puso la primera piedra para su cimentación. Después de 4 años de obras que involucraron a más de 800 operadores, 34 ingenieros, 15 técnicos y 10 arquitectos, el Coloso de Santa Úrsula, como muchos le llamaban, fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 frente a 110,000 espectadores. En este grandioso estadio se contendieron 10 partidos del torneo olímpico de 1968. 4 de estos los jugó la selección mexicana, quien perdería en las semifinales contra Japón. Además, en este recinto se llevó a cabo la gran final, donde Hungría se coronó como campeón tras imponerse 4-1 frente a Bulgaria. Desde entonces y hasta ahora, el Estadio Azteca ha sido escenario de algunos de los momentos más emblemáticos del fútbol. Y es uno de los mayores legados arquitectónicos que Pedro Ramírez Vázquez dejó para México, aunque no fue lo único. El 16 de julio de 1966, Pedro Ramírez Vázquez fue nombrado presidente del comité organizador por Gustavo Díaz Ordaz, donde tuvo la oportunidad de sintetizar sus experiencias y convicciones intelectuales, artísticas, técnicas y políticas. Él fue el encargado de la logística y organización de toda la Olimpiada. Además, fue parte esencial del diseño de la imagen representativa de los Juegos, con elementos como la Paloma de la Paz y el logotipo de México 68, reconocido por el estilo de sus letras. Así, Pedro Ramírez Vázquez empleó todo su talento y dedicación para la preparación de unos Juegos excepcionales, tanto a nivel deportivo como cultural, demostrando su entusiasmo hacia los ideales olímpicos y haciendo destacar a México como un espléndido anfitrión. Su antecedente en los deportes era nulo. Tenía hermanos ligados al deporte y tenía como arquitecto proyectos de espacios deportivos, pero lo vinculó la capacidad de organización. Eso fue lo que lo vinculó. Y todo esto del programa cultural, su sentido humanista, porque él había sido parte de una generación muy orientada al servicio social y a la proyección del país. En fin, todo esto fue yo creo que las decisiones por las que el entonces presidente decidió que presidiera el comité organizador. Y lo que más satisfacción da es que a 50 años
sigue teniendo vigencia todo aquello que se hizo en esa época. Mientras que en México se vivía al máximo el espíritu del deporte con los Juegos Olímpicos de 1968 y en la Ruta de la Amistad se apreciaban las esculturas de distintos artistas internacionales como Alexander Calder, el arte pop en Estados Unidos vivía su momento de mayor auge. Esta corriente surgió a mediados de los 50 en Inglaterra y a finales de los 60 en Estados Unidos, evolucionando de movimientos artísticos de la primera mitad del siglo XX como el expresionismo abstracto y el dadaísmo. Sin embargo, el arte pop se distanció de estos al unir la obra artística con la vida cotidiana, haciéndola un objeto de consumo accesible para las masas. Sus mayores representantes fueron Richard Hamilton, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann y Andy Warhol, siendo este último pieza clave en el desarrollo del arte pop en Estados Unidos. Aunque para 1968 el arte pop llevaba ya varios años siendo el estilo de creación más vanguardista, el trabajo de Warhol cambió por completo la manera en que se hace, se exhibe, se vende y hasta se percibe una pieza artística. Pero la vida de Warhol tendría un giro inesperado el 3 de junio de ese mismo año, cuando la escritora estadounidense Valerie Solanas, quien un año antes había publicado un manifiesto feminista llamado Scum, o Manifiesto para el Exterminio del Hombre, intentó asesinar al artista disparándole 3 veces. Solanas argumentaba que Warhol planeaba robar uno de sus manuscritos que le había dado a leer meses atrás, aunque él manifestó que había perdido dicho documento. Warhol sobrevivió al atentado, pero las secuelas de las heridas deterioraron lentamente su salud hasta llevarlo a la muerte en 1987. Pero en los años 60, las iconografías surgidas del arte pop que Warhol hizo famoso comenzaron a formar parte de la cultura popular, y junto con la pujante industria de la publicidad, así como el desarrollo del diseño gráfico, se volvieron una importante herramienta de comunicación masiva. Los Juegos Olímpicos de México 1968 no fueron la excepción, ya que el uso de la imagen y el diseño fueron factores determinantes para lograr una identidad visual que es recordada hasta nuestros días. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, presidente del Comité Olímpico Organizador, invitó al arquitecto Eduardo Terrazas, quien junto a Beatriz Trueblood y a Lance Wyman formaron un equipo para crear la identidad olímpica de México 68. Mira, para los espacios públicos era un gran reto, porque generalmente las olimpiadas se hacen en villas olímpicas que se hacen como especialmente para que ahí estén todas las sedes de competencia y las villas olímpicas donde viven los atletas. Pero en México ya teníamos muchos sitios de competencia hechos y teníamos que estaban regados por toda la Ciudad de México. Entonces había que crear una estructura o algo que les permitiera a las gentes llegar a los sitios de competencia. Hicimos una estructura urbana. ¿Qué es esta estructura urbana? Insurgentes era de color rojo, Reforma era de color azul, el circuito interior era de color rosa. Pintamos todos los postes de luz de esas avenidas de color, una franja de 1.20 de colores para que se identificaran. Voy por la avenida roja, aquí está el Estadio Olímpico, aquí está el Teatro de los Insurgentes, entonces los ibas viendo con la estructura como está aquí. Se crearon unas rutas de camiones para que los visitantes pudieran llegar a los diferentes sitios de competencia. Entonces hicimos un sistema de mobiliario urbano con el número de la ruta que te llevaba al Estadio Azteca o te llevaba al Palacio de los Deportes. Y como estaba muy disperso todo, pues hay que poner casetas de información para informarle a las gentes de los sitios turísticos y de dónde estaban los sitios de competencia. El periférico se hizo para llegar a Xochimilco, por ejemplo. El periférico no existía, parte de la mitad del periférico no existía. Entonces pasó por Villa Olímpica, pasó por el Estadio Olímpico y llegó hasta Xochimilco, hasta el canal de Cuemanco, donde iban a hacer las competencias de remo. El reto consistía en dar cuenta de la rica tradición cultural mexicana, a la vez que se mostraba al país como una nación moderna. Así, el equipo de arquitectos y diseñadores gráficos llegaron a la creación del conocido logotipo olímpico de México 68.
El arquitecto Ramírez Vázquez un día llega y dice el 6 y el 8 se unen con los símbolos de los aros olímpicos, con los 5 aros olímpicos se unen, a ver qué le sale. Y juxtapusimos la yuxtaposición del 6 y el 8 con los aros olímpicos. Empezó, pues aquí hay algo del 6 y el 8, el año y el símbolo olímpico. Ahora, ¿cómo lo hacemos mexicano? Y yo había trabajado con Fernando Gamboa y me gustaba mucho la artesanía mexicana. Y fui al mercado de la Ciudadela de artesanías. Me encontré una tablita huichola y vi que las hebras de lana, las tablas huicholas se hacen con un pedazo de madera, con una tabla, se llaman tablas. Le pones cera de Campeche y le vas pegando la hebra de lana en líneas paralelas. Dije, vamos a agregarle una línea paralela al 6 y al 8 y a los aros olímpicos, arriba y abajo, a ver qué resulta. Y empezó una figura geométrica del 68 y se fue expandiendo y salió el México 68. A partir de este logo se elaboró el resto de la imagen gráfica de la Olimpiada, sirviendo también como base para el alfabeto visual usado durante los Juegos. Con este mismo diseño se imprimieron mapas, se intervino el mobiliario urbano y se colocó señalética con rutas, sedes y horarios de los eventos. El sistema gráfico creado para los Juegos Olímpicos de México 1968 sigue considerándose como uno de los más exitosos en cuanto a innovación y propuesta visual. Señalética es una palabra que no está en el diccionario, pero se admite que significa toda una disciplina que tiene que ver con la elaboración de signos para que las personas se dirijan a determinados lugares. Es distinto a la señalización. La señalética concibe todo un conjunto de elementos para esas indicaciones y la señalización consiste en poner las señales en donde deben ir. Pues bien, la señalética de los Juegos Olímpicos de México fue verdaderamente innovadora, llamó muchísimo la atención. Por primera vez se usó el color para cada uno de los signos que representaban a los deportes. Todavía conservo un programa de ese tiempo donde aparecen estos signos y además se innovó en cuanto a la señalización de las rutas. Cada ruta tenía un color y uno podía orientarse hacia los lugares de competencia de acuerdo a esos colores. Era una especie de Waze primitivo. También conservo esta imagen que era el símbolo de los Juegos y representaba una paloma, la paloma de la paz, bajo la consigna de todo es posible en la paz. México, pues, así realmente innovó en esa materia. Antes no se había usado. Apenas en Berlín, en 1936, por primera vez hubo algunos signos. Después, hasta 1964, prácticamente, con algunos también en Londres de 1948. Pero en México, por primera vez, se usó el color. Se aprovecharon las tradiciones de la simbología mexicana y se dio realmente una exhibición en materia de señalética. La gráfica oficial de los Juegos Olímpicos no fue la única que se desarrollaría en 1968, pues en ese año surgieron varios artistas jóvenes que expresaron la protesta estudiantil a través de su obra. Y los primeros mensajes fueron de alto a la represión, porque sí había sido muy violenta la toma del edificio San Ildefonso con un bazucazo y habían muerto muchos estudiantes. Y lo digo porque realmente los primeros carteles, las primeras imágenes y la primera manifestación que se da desde el rector y después la acción en agosto son el rechazo a un estado represivo que tiene el ejército en la calle y que actúa de una manera muy violenta contra jóvenes pues, que eran, en todo caso, rebeldes o inquietos. Y en un año en el que además sí había movimientos sociales en todo el mundo. O sea, es una situación compleja, pero ocurre, y esto nos da una dimensión de lucha, de trabajo muy intenso. San Carlos, que tiene talleres, tiene espacios, tenía equipo para hacer grabado, hacer metal, hacer serigrafía, madera, y profesores,
prácticamente desde el primer momento se da la tarea de primero hacer imágenes con grabados en hueco, grabados en relieve, en contra de esta represión. Ya fuera con pintas en los muros de la ciudad o con impresiones clandestinas que eran distribuidas en los mítines y demás acciones, estos artistas urbanos crearon imágenes que abordaban otra realidad del país, plasmando conceptos como la intolerancia, la represión, el autoritarismo y la censura por parte del gobierno. Por ejemplo, se integraron a los símbolos olímpicos oficiales elementos como soldados armados con bayonetas, botas militares, granaderos, macanas, cascos, pistolas, bazucas y hasta tanques. Incluso, el conocido ícono de la Paloma de la Paz olímpica fue modificado, mostrando al ave herida en alusión a la represión contra los estudiantes el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, esta producción se hace masiva y colectiva. O sea, como digo, no hay como un autor, sino hay muchas autorías en ese momento. Esto es importante. La otra cosa es que es pública, y eso otra cosa importante, es un arte público. Es decir, el espacio público se invade y se interviene, porque incluso la Paloma de la Paz, que estaba en diferentes vitrinas en el centro histórico y por parte de la Olimpiada, llegábamos y con una mancha de tinta roja o pintura roja se manchaba la paloma, lo cual era ya una intervención en el público. De acuerdo a esa situación, la gráfica como que provoca una nueva manera de hacer. Y la provoca de tal manera de que en los 70 se forman varios colectivos. El trabajo colectivo es parte importante, resultado del 68. Y nosotros armamos un colectivo, el Grupo Mira, y nos tocó vivir los años 70 en una producción profesional. Entonces, básicamente es una expresión artística, política, trascendente, importante. De esta forma, en 1968, la campaña de difusión institucional de los Juegos se enfrentó al arte urbano colectivo, creado sobre todo por estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos y de la Academia de Arte La Esmeralda. Los estudiantes buscaban contrarrestar la propaganda oficial de los Juegos para dar a conocer la indignación frente a la represión violenta contra los jóvenes. Actualmente el grabado, el graffiti, el stencil, el póster y la serigrafía son medios muy utilizados por artistas jóvenes para expresar su sentimiento y visión sobre temas que afectan a la sociedad. Y la gráfica clandestina que se gestó en 1968 fue fundamental para abrir el camino a estas técnicas de expresión artística y de protesta.